Todas conocemos el dicho de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero no nos referimos solo a la historia de una región concreta o de un lugar en particular, sino a la historia en general, porque tristemente las cosas que han ocurrido en otra punta del mundo pueden resonar y mucho con algo que está ocurriendo ahora mismo. Y eso es lo que me ha ocurrido leyendo Actos Humanos de Han Kang, en el que la autora coreana Premio Nobel habla de la masacre de Gwangju que tuvo lugar en su país en el año 1980. Bienvenidas a Coleccionando Marcapáginas, yo soy Yatis y en el día de hoy vamos a hablar de un libro muy, pero que muy importante. Probablemente todas conozcáis ya a Han Kang, puesto que, como ya he dicho, es una premio Nobel, es la última premio Nobel que hemos tenido, es coreana y su premio causó muchísimo revuelo, primero porque fue bastante sorpresa para casi todos, punto uno, porque es mujer, las estadísticas no iban de su lado, punto dos, porque es asiática, aún más difícil, y punto 3 porque no era como tan conocida y consagrada como otros nombres que siempre se barajan, los grandes nombres de la literatura, otros asiáticos, Murakami, por ejemplo, que siempre parecen tener más papeletas. Y de repente aparece esta mujer que en principio tampoco era tan conocida y se lleva el Nobel, el máximo premio de la literatura actual, digamos. Y yo ya la conocía, ya la había leído por su novela La vegetariana, que seguramente sea también por la que la conozcáis vosotras, porque es la más famosa. Tenéis de hecho una mini, un poco más bien extensa reseña en el canal en formato shorts. Os invito a pasaros por ahí si queréis ver mi opinión. Y también me leí otro de sus libros un poco así también poéticos que se llama Blanco, que es eso, es un más onírico, lírico. Yo no encajé tanto con él, pero en cambio La vegetariana me parece un librazo. Y desde que me lo leí tenía súper pendiente leerme Actos Humanos, que es otro, vamos, el otro gran libro del que todo el mundo habla de ella, que todo el mundo me había recomendado, pero que también todo el mundo me había dicho que era muy, muy duro. Entonces, esa combinación de factores había hecho que haya retrasado un poquito su lectura. Sin embargo, tengo que reconocer que como uno de mis grandes pendientes, cuando lo vi en el Centro Cultural Coreano, en la biblioteca disponible, dije, me lo tengo que llevar porque yo me tengo que leer este libro, estoy bastante segura de que me va a gustar. Y así ha sido. Pero eso sí, quien te avisa de que es un libro duro, casi que se está quedando corto, porque, como he dicho en la introducción, este libro nos habla de un momento histórico real que ocurrió en Corea, que es la llamada masacre de Gwangju, que ocurrió en mayo de 1980. En aquel momento Corea estaba bajo una dictadura y era como la segunda o tercera que tenía enseguida, y ya la gente, los estudiantes estaban completamente en contra y hartos de esta situación y se rebelaron en distintos puntos del país, pero especialmente en Gwangju hubo unas protestas populares que fueron durísimamente castigadas por el ejército, que mató, vamos, de manera indiscriminada a la gente que estaba protestando. Y luego cercó la ciudad de tal manera que se convirtió en una especie de burbuja en la cual, por un lado, estaban las mal llamadas milicias populares, la gente organizándose para enfrentarse contra el ejército que les habían masacrado y para reclamar esa democracia, que lo que hicieron fue asaltar los distintos puntos que había armas, como comisarías o centros de entrenamiento, porque allí, como está la mili, pues también tienen como armas de reservas para los reservistas, etc. Entonces, pues personas normales y corrientes se hicieron con las armas para defender su ciudad y también sus derechos. Pero todo esto no se supo fuera de la ciudad, porque, como he dicho, estaban cercados por el ejército y no permitieron que se informase sobre lo que estaba ocurriendo en Gwangju. Sí que es verdad que hubo periodistas extranjeros que fueron los únicos que lograron tomar fotos y dar testimonio de lo que había ocurrido y de la verdadera dimensión de lo que había pasado, porque luego primero lo ocultaron y después negaron que fuera una cosa pues tan loca, ¿no? Pues a ver, ha habido un par de muertos por ahí, pero tampoco ha sido una locura. No. Se cifran en miles los muertos, pese a que como muchísimo dijeron que un centenar, y no, muertos civiles. Entonces, gracias también a esos testimonios extranjeros, pues podemos saber un poco mejor qué ocurrió, y luego también, por supuesto, por los testimonios de los supervivientes. Después de unos días de asedio, del 18 al 21, si no me equivoco, de mayo de ese año, el ejército entró en la ciudad y, bueno, pues acabó con los últimos vestigios que quedaran de revolución. A los que no los mató los encerraron, los sometieron a torturas, los condenaron a muerte, etc. Y así pensaron que habían aplacado
este levantamiento, pero que en realidad no fue más que la primera o la más importante de las chispas que encendieron un gran incendio, que años después logró acabar con la dictadura en Corea del Sur. Esto es lo que ocurrió, vale, esto lo podéis leer en cualquier libro de historia o en la misma Wikipedia, pero lo que nos cuenta Han Kang no es lo que sucedió. Yo todo esto no lo sé por haberme leído este libro, lo sé pues por haberme informado por otras fuentes. Yo aquí lo que sé o lo que he extraído de este libro es qué sentía, vivía y experimentaba la gente en primera persona que estuvo en esta masacre, que fueron testigos de primera mano y nos van contando. Y Han Kang lo que hace es contarnos pequeñas historias normales de personas que de una manera u otra se ven involucrados, ya sea porque ven ahí, ya sea porque forman parte del movimiento, ya sea por terceras personas, de una forma u otra tienen relación. Y lo que nos habla es de una manera muy personal de ellos, entonces no te está hablando de los grandes actos, de las grandes revoluciones, sino de las pequeñas cosas, de las pequeñas gotitas de humanidad que había, y todo ello con una pregunta, con una incógnita que se repite en todos los relatos y que vertebra el libro, y es el ser humano, su naturaleza, y es la naturaleza del ser humano, ¿es bondadosa o es malvada? Y bueno, esta pregunta es como una de las grandes preguntas, ¿no?, que se han planteado muchísimos filósofos, muchísimas personas a lo largo de la historia. Es algo a lo que le puedes dar mil y una vueltas y cada persona te va a dar una respuesta distinta, principalmente basada en sus experiencias. Y aquí tampoco te busca dar una respuesta a esta pregunta, sino lo que intenta es como darte fotografías y que tú saques tus propias conclusiones, digamos. Pero vamos al libro en sí. Como os he dicho, la autora de lo que se preocupa es de contarnos fragmentos de humanidad, y para ello nos habla de 7 personas distintas, 7 miradas diferentes sobre lo que ocurrió y, como os he dicho, 7 perspectivas de lo que fue pasando, lo que pasó en ese paso y también de las consecuencias posteriores. Y cada una la va a enfrentar de una manera diferente. La primera, y la que en realidad digamos que es el alma de todo el libro, es la que nos va a hilar el resto de relatos, se llama Las avecillas, está contada en segunda persona, que todos sabemos que no es un recurso muy habitual, pero que sí es muy efectivo para apelar al lector. Y en este caso somos un crío de 15 años que básicamente se está encargando de ayudar con los cuerpos de las personas que fueron masacradas, sobre todo en la primera manifestación que hubo. Bueno, digamos que hubo un asesinato de 2 personas y como protesta de este asesinato llevaron los cadáveres en una carretilla y la gente se fue uniendo de esa manera improvisada para protestar sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la violencia policial, sobre la dictadura, etc. Y fue en esta manifestación, en esta congregación, en la que repentinamente el ejército empezó a disparar a tutiplén, a mansalva y a quien se moviese, sin distinguir, sin pensar. Eran civiles, era gente normal que se unía por solidaridad, por empatía con esos 2 asesinados, y acabaron pues todos asesinados. Este chico lo que se está encargando junto con otras personas es de recoger estos cuerpos, así como otros que están apareciendo posteriormente, y hacer una especie de lista mencionando sus características, es decir, hombre, mujer, qué edad tenían, la ropa que llevaban, para que los familiares puedan reconocerles. Entonces, cuando sacaban la lista, los familiares de desaparecidos se acercaban, veían, y si alguien coincidía con las descripciones de las personas que ellos estaban buscando, pues iban a comprobar si el cadáver efectivamente era de esa persona y posteriormente pues poderle dar un entierro digno, etc. Y tenían pues los cadáveres que nadie lograba localizar, los que acaban de llegar, los limpiaban, etc. Entonces este chico se encarga del registro, de los nombres, de qué cadáveres entran, quiénes salen, a quiénes se entierran, etc. Y es que él está buscando a su mejor amigo, porque con él fue a la manifestación, o estaban por la calle cuando eso ocurrió, y le han dicho que su amigo recibió un tiro, pero no encuentra su cadáver, no lo encuentra en ningún hospital, entonces está esperando a que aparezca el cuerpo de su amigo, y mientras pues ayuda a estos jóvenes que en un polideportivo pues han montado de manera un poco improvisada una morgue. Esta historia que somos nosotras en realidad, nos pondrá en situación sobre todo de lo horrible y lo impersonal que acababa siendo todo, y también como a mí sinceramente me apeló un poco a
cómo actuamos cada uno en situaciones límite, en situaciones inesperadas. Cómo de repente la gente saca fuerzas de donde no las hay o no, y te hace plantearte, ¿no?, la típica pregunta de ¿qué haría yo en esta situación? Creo que te pone muy bien ahí, sobre todo eso que estás viendo que es un crío, que es un crío de 15 años que debería estar en el instituto, pero por supuesto el instituto está cerrado, y que decide pues ayudar a que otras personas puedan encontrar a los desaparecidos. Y ahí nos habla de esos momentos de tensión en los que no se sabe si va a entrar el ejército, en el que están cercados, en el que intentan más o menos que eso funcione y no saben hasta qué punto tener esperanza de que las personas con armas que dentro de las milicias populares puedan hacerle frente al ejército. Y estamos en esa situación. Hálito Negro es el segundo relato. Este está escrito en primera persona y esa primera persona que nos habla es un cadáver, y es el cadáver del mejor amigo del chico del primer relato, que nos cuenta qué hacían los militares con los cuerpos que se llevaron. No se llevaron todos, pero los que se llevaron, cómo los amontonaban y hacían pilas, cómo esa deshumanización hacia los cadáveres como si fueran basura y no personas, y cómo finalmente a muchos de ellos los quemaron para hacer desaparecer las pruebas, ¿no? Nos habla de los olores, nos habla de la descomposición y nos habla de cómo él como alma se ha quedado pegada a ese cuerpo y no puede dejar de ver cómo su físico se va descomponiendo y no puede ir a ninguna parte, y cómo nota que hay otras almas también ahí pero no puede verlas. No es como estos fantasmas que pueden charlar con el de al lado, simplemente sabe que están ahí, que es el ahora, a dónde va a ir. Él salió ese día con su amigo para buscar a su hermana porque llevaba varios días sin aparecer, y en el momento en el que muere es consciente que su hermana también había muerto antes, pero que su amigo aún estaba vivo, por lo menos por ahora. Yo creo que estos dos primeros relatos han sido mis favoritos, o de mis favoritos de todo el libro, porque creo que sientan muy bien las bases de los temas que van a tratar, te lo plantean muy bien, pero de una manera súper dura, a la vez que empatizas muchísimo. Está súper bonito escrito. Han Kang escribe fenomenal, bueno, evidentemente, pero escribe muy muy bien. Y el recurso del usar distintas personas para mostrarte esos retazos de la historia, sin hablarte directamente de la historia, me encantó. La tercera parte se llama Las 7 bofetadas, y en esta nos habla de una de las chicas que estuvo trabajando con nuestro protagonista al principio, un tiempo después, y se centra más como en la censura que había a nivel artístico, periodístico, pero en este caso de una editorial, de cómo las obras de teatro, los libros, todo pasaba una revisión, una censura. Bueno, eso pasa en todas las dictaduras, había si por haber, aquí también ha pasado, o sea, es un procedimiento que conocemos bien, que quizá por eso no me impactó tanto, porque lo conocemos de primera mano, pero sí que es verdad que tiene un final bastante tierno sobre pequeños actos de rebelión que se hacía contra esa censura, sin ser nada, bueno, especialmente punible. Sí que era desafiante, digamos. Entonces, bueno, también te habla un poco de cómo era ser mujer en esta época. Estamos hablando de los años 80, o sea, no estamos hablando de hace muchísimo tiempo, estamos hablando de hace 40 años. Y aunque ella ya podía trabajar, etc., bueno, las miradas, la condescendencia, lo que se esperaba de ella, lo que tenía que aguantar, no solo por ser un régimen dictatorial, sino también pues por ser una mujer soltera. Entonces, bueno, creo que está bien también por eso, por poner otra perspectiva y una perspectiva femenina ante esta situación. En este caso está contado en tercera persona, pero nos habla de 7 bofetadas que ella tiene que olvidar, de un interrogatorio, ¿no? Entonces, por cada bofetada te cuenta una escena de una humillación que ella ha sufrido, o de un momento en el que ella se ha tenido que enfrentar a una dificultad, y con cada uno de ellos intenta procesar esas bofetadas, intenta seguir adelante y olvidarlas, pero evidentemente no es tan fácil. El cuarto relato, Hierro y Sangre, es con el que lloré, me dieron ganas de vomitar, se me puso un mal cuerpo que no podía ni tomarme el café, o sea, uff. Hierro y Sangre está escrito en primera persona y nos habla, es un testimonio de una persona que sufrió torturas después de ser arrestada
como parte de la milicia popular. Era uno de los hombres un poco más mayores que había en este lugar donde tenían los cadáveres, etcétera, que era como el gobierno provincial, si no me equivoco, y ahí pues los jóvenes estaban cuidando de los cadáveres de la morgue y los mayores se estaban organizando, habían cogido las armas, etcétera. Él era uno de los mayores y es amigo de uno de los personajes que sale en el primer relato, digo, todo está relacionado con el primer relato, y cuenta de una manera extremadamente gráfica las torturas que sufrieron en prisión. Es súper necesario hablar de esto, es súper necesario mostrarlo, pero es igualmente desagradable leerlo, o sea, nadie puede, bueno, nadie. Diría que nadie puede disfrutar de leer esto y verlo, ver sobre todo, ya lo he mencionado antes, la deshumanización, que es lo que a mí más me impacta, el cómo puedes dejar de ver que eso es un ser humano y verlo simplemente como, bueno, como una escoria a la que puedes maltratar y torturar. Sí, ya no te voy a decir ni como un animal, porque ni siquiera un animal lo torturarías así, o sea, es como muy difícil hablar de esta parte. Está contado como si fuera un testimonio de eso, de un superviviente a un profesor que está intentando hacer una investigación sobre este tema, un profesor universitario, ¿no? Entonces es como, ¿por qué quieres saber todo esto? ¿De qué va a servir? Pero a la vez se lo cuenta y en principio este profesor lo está haciendo porque otros muchos supervivientes se han terminado quitando la vida. Entonces es como que él piensa que haciendo una autopsia de los supervivientes, viendo cómo se sienten, puede lograr evitar o ayudar que esas personas pues no acaben quitándose la vida, ¿no? No sé, es que es terrible. O sea, es que ese capítulo, y sobre todo yo creo que si eso lo lees a día de hoy, septiembre de 2025, tú no puedes leer esto y no estar pensando en lo que está ocurriendo en Gaza y no tenerlo presente y que no se te revuelva el alma. Por eso decía al principio lo de la historia, no solo tenemos que conocer nuestra historia para que no se repita en nosotros, sino que la historia de distintos lugares se repite en otras partes y es horrible. Tú lees esto y tú sabes que dentro de unos años leeremos estas historias y... Ese capítulo es el más duro, yo creo. La pupila de la noche también es otro relato en segunda persona y también de un personaje femenino, también uno de los primeros que apareció en el primer relato. Y es también muchos años después, en el cual ella también ha recibido la opción, bueno, tú, la opción de hablar de lo que le pasó, porque ella, en su caso, sí que había estado metida en movimientos sindicalistas para reclamar pues, mejoras laborales, porque toda esta revolución, aparte que fue contra la dictadura, también exigía, por ejemplo, que hubiera un salario mínimo, etcétera, derechos para los trabajadores. Entonces, en su caso, ella había trabajado en una fábrica y había estado metida en la cárcel por temas sindicales, ¿no? Y también ella tiene la oportunidad de grabar su testimonio, pero digamos que lo que va pasando es como una noche en su vida en la que ella va reflexionando sobre si hacerlo o no, sobre de qué sirve, sobre la vergüenza muchas veces ante el haber formado parte de un movimiento hasta cierto punto y cuando has vivido las represalias no querer seguir. Y también la amistad, pero una amistad también un poco condicionada que tiene con una de las compañeras del movimiento, una de las que le ayudó al principio. Por eso, en parte, como decir, cómo ella ha logrado seguir adelante después de todo y yo no, cómo doy la cara con eso. Entonces, digamos que se mezclan muchos sentimientos de culpa y también es esa sensación de no ser la víctima perfecta, ¿no? De haber al final agachado la cabeza, haber sucumbido y decir, igual no me merezco ningún reconocimiento o me da vergüenza contar mi historia porque no soy la más valiente, la más fuerte, la que fue hasta el final. No, hubo un momento en el que me rendí, lo dejé de lado y ¿qué? Entonces, es un personaje muy interesante el de ese quinto relato y nos habla eso mucho de cómo haber vivido esas experiencias te permea el resto de tu vida y no consigues quitártelo de encima. Nunca. Donde se abren las flores es el último relato como tal, aunque luego el epílogo también lo es en parte. Y también está contado en segunda persona, pero por parte de la madre del crío del primer relato. Ese chico, como ya hemos deducido por cosas que han ido soltando en el resto de historias, murió en el asalto. Bueno, lo hemos deducido, nos lo han dicho. Pero aquí en lo que se centra, donde pone el foco es en la madre.
en cómo ella vivió la muerte de su hijo, cómo vivió las mentiras que se contaron después, la ocultación de lo que había ocurrido, las distintas protestas de madres que hubo, de madres y viudas, y cómo ellas también eran encarceladas, etcétera, por eso, por alzar la voz por la memoria de sus hijos, cómo reclamaban que tuvieran una sepultura digna, que se hablara de lo que había pasado, que se contara la verdad, y cómo ellas fueron un acicate, vamos, primordial para conseguir ese cementerio que hay ahora que recuerda a las víctimas, ¿no? Y eso, como al final, como una madre nunca va a poder superar esa muerte de un crío, además tan joven, y eso ya le habla con un cariño al niño que te rompe completamente. Y llegamos al final, a ese epílogo en el que la autora habla de cómo de una manera indirecta estuvo relacionada con el chico del primer relato, porque sus padres le vendieron la casa en la que vivió hasta el día que murió, ¿no? Y cómo eso, cuando era pequeña, no sabía que nada de esto había pasado porque, como he dicho, estuvo oculto durante mucho tiempo, y poco a poco se fue enterando, porque ellos, o parte de su familia, había vivido en Gwangju. Y cómo esto le hizo sentir como una culpabilidad tan grande que no entendía cómo el mundo podía seguir adelante después de que hubieran ocurrido estas atrocidades, que creo que es un sentimiento que muchas personas pueden entender y compartir. ¿Cómo puede seguir avanzando el mundo si está pasando esto o ha pasado esto y somos conscientes? ¿Cómo puedes seguir yendo al cine o riéndote? ¿Por qué no se ha paralizado el mundo ante esto? Y por esa razón ella inicia una investigación para conocer la vida de este chico y a partir de ella relacionarse con otras experiencias humanas, actos humanos que tuvieron lugar en esta masacre, ¿no? Y eso, cómo se reencuentra un poco con toda esta situación. No sé si es real o es ficticio, apostaría que es ficticio, pero es una manera muy bonita de cerrar toda la historia, de hablar de cómo incluso una persona que no tuvo nada que ver, no estuvo allí, es que era una cría incluso cuando pasó, etc., ese hecho, esa masacre puede afectar en su vida diaria, como al final acaba afectando y llegando a todos los extremos de la población. Entonces, vamos, me parece un libro redondo, maravilloso, difícil, importante, necesario, que está escrito muy bien, pero Han Kang precisamente no destaca por la sutileza. Es muy directa, no tiene ningún miedo a describir la violencia de una manera, bueno, muy descriptiva, nunca mejor dicho, ya lo he dicho, pero sí, que no pone tiritas, te lo dice ahí, ¡pah! Eso ya lo vi en La vegetariana, que también digo que no es un libro para todo el mundo precisamente por eso, por esas descripciones tan gráficas de momentos de violencia, y aquí es tal cual. O sea, si eres una persona que lo pasas muy mal leyendo esta clase de momentos, no es un libro para ti. Pero sí que te invito a que te informes sobre lo que pasó, porque aunque esta es una manera brillante para mí de acercarnos a la masacre de Gwangju, creo que bueno, si no podemos enfrentarnos a ello de esta manera porque lo pasamos mal, sí que podemos informarnos con vías más oficiales y con lo que ahora se sabe que pasó, y ser conscientes de los horrores que ocurrieron, que los horrores nunca ocurren y acaban, siempre tienen una larguísima sombra y que los horrores siempre se repiten. Que ojalá aprendiésemos de ellos, pero que la historia siempre se repite y que tenemos que conocerlo, tenemos que darles voz, tenemos que tenerlos presentes y no tenemos que olvidarlos bajo ningún concepto. Eso es lo más importante, porque es siempre lo primero que van a intentar. Que olvidemos, que no hablemos, eso no se puede hacer. Hay que hablar de ello y no hay que olvidar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, no ha sido una reseña nada animada y nada... pero de vez en cuando creo que es importante leer esta clase de historias y ser conscientes también de la crueldad que hay en el mundo y de qué cosas han sucedido en la historia, y más pues si te interesa algún país en concreto, como en mi caso es Corea, y aunque no te interese, está muy bien leerlo. Y nada, como siempre, os leo en los comentarios, podéis encontrar toda la información en el rinconcito ordenado y podéis darle like a este vídeo y suscribiros al canal para vernos en próximos vídeos. ¡Adiós!